Bueno, al comienzo de la lectura va a ser un poco aburrido la introducción, pero este libro está dividido en 14 tablillas y ahí desde la primera se vuelve interesante hasta la última, ¿sí? Pero hay que dar una explicación a la introducción. ¿Qué vamos a poder aprender o qué les voy a explicar sobre este libro? Es que vamos a saber cómo se formó la Tierra, la Luna. Vamos a saber también quién nos creó, cómo nos crearon y para qué nos crearon al ser humano. Vamos a saber sobre el diluvio universal, vamos a saber sobre la circuncisión, por qué la circuncisión, vamos a saber sobre Adán, Eva, vamos a saber algo, les voy adelantando. Adán estuvo en Nibiru, por qué estuvo en Nibiru, vamos a saber en qué sitio nos crearon. El libro es muy interesante, ¿sí? Vamos a tener que hacer un árbol genealógico también para entenderlo, porque si no se hace un árbol genealógico no vamos a poder entender la cantidad de personajes que aparecen acá. Entonces es muy interesante lo que vamos a aprender en este libro. Bueno, entonces vamos a comenzar por la introducción, la vamos a dividir en varios videos porque es extensa. Voy a leer una parte y la voy explicando y creo que esa sería como la mejor metodología. Entonces empezamos. Introducción. Hace unos 445.000 años, astronautas de otro planeta llegaron a la Tierra en busca de oro. Tras amerizar en uno de los mares de la Tierra, desembarcaron y fundaron Eridu, hogar en la lejanía. Con el tiempo, el asentamiento inicial se extendió hasta convertirse en la flameante Misión Tierra, con un centro de control de misiones, un espaciopuerto, operaciones mineras e incluso una estación de paso en Marte. Escasos de mano de obra, los astronautas utilizaron la ingeniería genética para darle forma a los trabajadores primitivos, el Homo sapiens. Más tarde, el diluvio barrió la Tierra en una inmensa catástrofe que hizo necesario un nuevo comienzo. Los astronautas se convirtieron en dioses y le concedieron la civilización a la humanidad, transmitiéndosela a través del culto. Después, hace unos 4.000 años, todo lo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Bueno, en esta parte nos habla que hace 445.000 años llegaron los Anunnakis procedentes de Nibiru. ¿En busca de qué? De oro, únicamente esa era la función. Ellos posaron sus naves en el Golfo Pérsico, exactamente entre el río Tigris y el río Éufrates, lo que se conoce en la parte sur de Irak. Ellos en esa parte formaron su primera ciudad que se llamó Eridu, que traduce hogar en la lejanía. Allí hicieron su aeropuerto, hicieron vivienda y se acentuaron en esta parte. También nos habla que en Marte hicieron una estación, pues allá había una estación en el planeta rojo. Ellos hablan de que estaban escasos de mano de obra. Cuando dicen escasos es porque ellos eran, en pocas palabras, entre comillas, astronautas y ellos venían a explotar oro. Entonces, ¿quién lo iban a explotar? Ellos pues tenían que hacer un trabajador primitivo. Ahí fue donde hacen la creación del ser humano a través de manipulación genética a partir del Homo erectus con genes de ellos. Ya más adelante lo vamos a mirar. Nos habla del diluvio y ese diluvio pues destruyó prácticamente lo que habían hecho hasta el momento en la parte de la ciudad llamada Eridu. Y nos habla también de que hace aproximadamente 4.000 años antes de Cristo destruyeron todo a través de bombas atómicas, porque es que habían dos clanes que tenían rivalidad. Entre ellos habían dos clanes y más que todo, como siempre, por la lucha de poder. Esas rivalidades llevaron más adelante a que se entregara la hegemonía de la Tierra prácticamente al ser humano como tal. Todo lo ocurrido en la Tierra y especialmente la historia del ser humano lo ha recogido Zecharia Sitchin en una serie de crónicas de la Tierra a partir de la Biblia, de las tablillas de arcilla, de mitos de la antigüedad y de descubrimientos arqueológicos. Pero ¿qué ocurrió antes de los acontecimientos en la Tierra
qué ocurrió en el propio planeta de los astronautas, Nibiru, qué les llevó a los viajes espaciales, a su necesidad de oro y a la creación del hombre, qué emociones, rivalidades, creencias, morales o ausencia de estas motivaron a los principales protagonistas en las sagas celestes y espaciales, cuáles fueron las relaciones que llevaron a una escalada de la tensión en Nibiru y en la Tierra, qué tensiones surgieron entre los viejos y jóvenes, entre los que habían llegado en Nibiru y los nacidos en la Tierra, y hasta qué punto lo sucedido vino determinado por el destino, un destino cuyo registro de acontecimientos del pasado guarda la clave del futuro. ¿No sería prometedor que uno de los principales protagonistas, un testigo presencial que podía distinguir entre suerte o hado y destino, registrara para la posteridad el cómo, el dónde, el cuándo y el porqué de todos los principios y los finales? Pues eso es precisamente lo que algunos hicieron, y entre los principales de estos estuvo el líder que comandó el primer grupo de astronautas. Tanto expertos como teólogos reconocen en la actualidad que los relatos bíblicos de la creación de Adán y Eva, del jardín del Edén, del diluvio o de la Torre de Babel se basaron en textos escritos milenios antes en Mesopotamia, en especial escritos por los sumerios, y estos a su vez afirmaban con toda claridad que obtuvieron sus conocimientos acerca de los acontecimientos en el pasado, muchos de ellos de una época anterior al comienzo de las civilizaciones, incluso anterior al nacimiento de la humanidad, de los escritos de los Anunnakis, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, los dioses de la antigüedad. Bueno, en esta parte nos habla de por qué ellos salieron de Nibiru, qué problemas tuvieron allá y por qué llegaron a la Tierra. También nos habla el libro sobre los problemas que ellos tuvieron aquí en la Tierra entre los, digamos, los mayores y los jóvenes, hijos de ellos. Algunos nacidos en Nibiru y otros ya empezaron a nacer aquí en la Tierra, entonces también había como una especie de rivalidad entre los adultos y los jóvenes. Cuando habla sobre el principal astronauta o los primeros que llegaron y que narraría prácticamente lo que dice en las tablillas o lo que dice en este libro, pues se habla prácticamente de el primer líder que llegó acá, se llama Enki. A partir de Enki él narra todo lo que sucedió, entonces es el protagonista inicial de esta saga que empieza en el libro perdido de Enki. También es importante que tengan en cuenta la palabra Anunnaki, que significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron, y no es el cielo, digamos, de Dios, de la parte espiritual, sino es el cielo donde está Nibiru, que es en la parte pues ya fuera de la tierra, en el espacio. Entonces le decían cielo eso, pero no es espiritual de Dios, es algo material. Como resultado de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos en las ruinas de las civilizaciones de la antigüedad, especialmente en Oriente Próximo, se han descubierto un gran número de estos primitivos textos. Los hallazgos han revelado un gran número de textos desaparecidos, los llamados libros perdidos, que bien se mencionaban en los textos descubiertos o se inferían a partir de ellos, o era reconocida su existencia debido a que habían sido catalogados en las bibliotecas reales o de los templos. En ocasiones los secretos de los dioses se revelaron en parte en los relatos épicos como la epopeya de Gilgamesh, que desvelan el debate que tuvo lugar entre los dioses y que llevó a la decisión de que la humanidad pereciera en el diluvio universal, o en un texto titulado Atra Aziz, que recuerda el motín de los Anunnakis que trabajaban en las minas de oro y que llevó a la creación de los trabajadores primitivos, los terrestres. De cuando en cuando los mismos líderes de los astronautas fueron los que crearon las composiciones, a veces dictando el texto a un escriba, como en el titulado La epopeya de Ra, en el cual uno de los dos dioses que desencadenaron la catástrofe nuclear intentó inculpar a sus adversarios.
a veces haciendo de escriba el mismo Dios, como ocurre con el libro de los secretos de Tod, el dios egipcio del conocimiento que el mismo Dios había ocultado en una cámara subterránea. Según la Biblia, cuando el Señor Dios Yahvé le dio los mandamientos a su pueblo elegido, los escribió en un principio por su propia mano en 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Pero después de que Moisés arrojara y rompiera esas tablas como respuesta al incidente del becerro de oro, las nuevas tablas las escribió el mismo Moisés por ambos lados, mientras permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, tomando dictado de las palabras del mismo Señor. Si no hubiera sido por un relato escrito en un papiro de la época del faraón egipcio Khufu, Keops, concerniente al libro de los secretos de Tod, no se habría llegado a conocer la existencia de ese libro. Si no hubiera sido por las narraciones bíblicas del Éxodo y el Deuteronomio, nunca habríamos sabido nada de las tablas divinas ni de su contenido. Todo esto se habría convertido en una parte de la enigmática colección de los libros perdidos, cuya existencia nunca habría salido a la luz. Y no resulta tan doloroso el hecho de que en algunos casos sepamos que haya existido determinados textos, como que su contenido permanezca en la oscuridad. Este es el caso del libro de las guerras de Yahvé y del libro de Yacer, el libro del justo, que se mencionaron específicamente en la Biblia. En al menos 2 casos se puede inferir la existencia de libros antiguos, textos primitivos conocidos por el narrador bíblico. Bueno, en esta parte habla de unos textos donde Zacarías Sitchin pues se basó mucho en sus estudios, que fue la epopeya de Gilgamesh, el Atra Aziz, la epopeya de Ra, el libro de las guerras de Yahvé y el libro de Yacer. Son textos que sirvieron para complementar el estudio de Zecharia Sitchin. Capítulo 5 del Génesis comienza con la afirmación: este es el libro de Toledot de Adán, traduciéndose normalmente el término Toledot como generaciones, pero su significado más preciso es registro histórico o genealógico. De hecho, a lo largo de milenios han sobrevivido versiones parciales de un libro que se conoció con el nombre de Adán y Eva en armenio, eslavo, siriaco y etíope, y el libro de Enoch, uno de los llamados libros apócrifos que no se incluyeron en la Biblia canónica. Contiene fragmentos que, según los expertos, pertenecen a un libro mucho más antiguo, el libro de Noé. Un ejemplo que se menciona con frecuencia sobre el gran número de libros perdidos es el de la famosa Biblioteca de Alejandría en Egipto, fundada por el general Ptolomeo tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., se dice que contenía más de 500.000 de volúmenes de libros inscritos en diversos materiales, arcillas, piedras, papiros y pergaminos. Aquella gran biblioteca donde los eruditos se reunían para estudiar el conocimiento acumulado, se quemó y fue destruida en las guerras que se desarrollaron entre el 48 a.C. y la conquista árabe en el 642 después de Cristo. Lo que ha quedado de sus tesoros es una traducción al griego de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea y fragmentos que se conservaron en los escritos de algunos de los eruditos residentes de la biblioteca. Y es así como sabemos que el segundo rey Ptolomeo comisionó hacia el 270 a.C. a un sacerdote egipcio al que los griegos llamaron Manetón, para que recopilara la historia y la prehistoria de Egipto. Al principio escribió Manetón: solo los dioses remaron allí, luego los semidioses y finalmente hacia el 3100 a.C. comenzaron las dinastías faraónicas. Escribió que los reinados divinos comenzaron 10.000 años antes del diluvio y que se prolongaron durante miles de años, precisándose en el último periodo de batallas y guerras entre los dioses. Bueno, en esta parte lo que trata es de hacer algo como de estudio, yo le digo a veces como teléfono roto, porque la traducción de un idioma a otro idioma, pues las palabras cambian en su sentido, ¿no? Como dice al comienzo que Toledot pues significa más que todo generaciones, y así comenzaría el capítulo 5 del Génesis.
También nos habla sobre la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca de Alejandría pues fue quemada en el 323 a.C. y también en el 642 después de Cristo también fue destruida por la conquista árabe. Entonces mucha información se ha perdido. También quería recordarles que antes de Alejandría existía una biblioteca enorme, que era la biblioteca de Asurbanipal. Es una biblioteca que estaba en la ciudad siria de Nínive. Es una biblioteca del 722 a.C. y en esta biblioteca habían más o menos unas 22.000 tablillas en escritura cuneiforme en arcilla. De allí es donde prácticamente sacaron la epopeya de Gilgamesh, el Atrasis, la epopeya de Ra, y había mucha información. Es una biblioteca que también se perdió, y yo diría que de esa biblioteca pues lo poco que quedó también fue lo que pasaron a la biblioteca de Alejandría, pero la de Asurbanipal prácticamente estaba los comienzos de los Anunnakis y los comienzos del ser humano en la tierra. Al finalizar esta parte también nos habla de Manetón, donde el rey Ptolomeo pues le encargó que recopilara la información que más pudiera pues para empezar nuevamente como a hacer una biblioteca. Manetón escribió que solo los dioses remaron allí, luego los semidioses y finalmente hacia el 3100 antes de Cristo comenzaron las dinastías faraónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que primero fueron los dioses, serían los Anunnaki, después los semidioses, que serían esos seres que nacieron en la tierra y que ya fueron mezclados entre estos Anunnakis y los terrestres, y que finalmente hacia el 3100 a.C. pues comenzaron las dinastías faraónicas, que fue cuando se le dio la hegemonía al ser humano, y dice que los reinados divinos comenzaron 10.000 años antes del diluvio universal. Hay datos que dicen que el diluvio universal estaría alrededor de 11.000 a 15.000 años antes de Cristo. Más los 10.000, podríamos decir que los reinados de estos seres Anunnakis estuvieron prácticamente como los 25.000 años antes de Cristo. Bueno amigos, hasta ahí llegamos hoy. Esa es una parte de la introducción, es como página y media. Ya después haremos el siguiente video también hablando sobre la introducción, para más adelante ya empezar con la tablilla 1, 2, 3, 4, que también cada una es extensa, entonces hay que ir dividiéndola también por videos. Gracias y síganme acompañando y suscríbanse al canal.